Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 23. Y estamos haciendo la historia, ¿verdad?, de este libro de Samuel, cómo se nos va presentando. Estábamos hablando de cómo David va recibiendo a la gente que necesitaba, aquella gente que clamaba por justicia, aquella gente que clamaba por sus derechos. Saúl no me llega. Saúl siendo el tendotá, Saúl siendo el rey, en lugar de preocuparse de su pueblo, se preocupa de sí mismo. Incluso aquí se preocupa de alguien, en este caso de David, que le estaba haciendo como sombra, pero no porque a David se le presenta con actitudes maravillosas de respeto, con actitudes maravillosas, ¿verdad?, colaboracionistas, porque él quiere colaborar, quiere ayudar. Incluso estuvo al frente del ejército de Saúl, ¿verdad?, siempre. Incluso le ayudaba a través de la música, en fin. A David siempre se le presenta, el autor sagrado nos muestra que es una persona muy interesante, una persona que se preocupa de los demás. Bueno, pero aquí, por otra parte, nos está mostrando una forma negativa, ¿verdad?, de actuar de Saúl. ¿Por qué? Y porque Saúl, en lugar de preocuparse del pueblo y de ayudar, ahora persigue incluso a aquellas personas que a él le están ayudando. Ahora él comienza a perseguir a aquellas personas que él mismo tendría que aplaudir, ayudar, agradecer y decir, bueno, gracias a vos nosotros estamos bien. Imagínense, él tendría que ir a pelear contra los filisteos a Keilah. Ya en el capítulo 17, luego Saúl prácticamente se mostró, pero como una persona totalmente negativa, una persona hasta incluso depresiva, podemos decir, cuando Goliat comienza a gritar, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo tiene miedo. El único que se confronta y le sale, tú vienes aquí con espada, con jabalina, con escudo, etc. Pero yo voy a ti, ¿verdad?, a la guerra. El milhamá, ¿verdad?, o sea, la guerra. ¿Cómo? Y me voy, dice, en el nombre del Señor de las huestes de Israel. El Sebaot, el Todopoderoso, el de la guerra, el de la batalla, el vencedor. Bueno, entonces David se presenta de esta manera, en cuanto que Saúl se presenta de una manera muy negativa. Al saber que Saúl tramaba su ruina, David ordenó al sacerdote Abiatar: presenta el efod. Luego dijo: Señor Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keilah para destruir la ciudad
por causa mía. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí estamos encontrando primero a un David que está escapando, un David que está buscando toda la mejor manera para no presentar guerra, lucha contra Saúl. En ningún momento, ¿verdad? No quiere presentar lucha, hay un respeto total. Él es el ungido del Señor. Entonces a David lo estamos viendo, pero como un verdadero tendotá que se preocupa lo menos posible perjudicar a nadie, sino que al contrario, procurar ayudar, procurar hacer crecer, procurar ponerse entonces en manos de quién, y en manos de Dios, ¿verdad? Responder a las cosas lindas y positivas. Entonces convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Esta no era una batalla contra los filisteos, ni contra los edomitas, ni contra los amalecitas, ni contra los moabitas. Era contra David. Saúl cometió el típico error de asumir que alguien es enemigo de Yahvé solo porque es nuestro enemigo. Solo porque es nuestro enemigo. En este caso, ¿verdad? Entonces, Saúl está pensando o lo está poniendo en contra a David como si fuese un enemigo, pero un enemigo de Dios, ¿verdad? Y sin embargo no es así. Pues nosotros sabemos del capítulo 16, donde ya Yuhumagui, Añahendumagui, Baishaba Peña de Yara, Ojenoiguri, a David. Le llama de en medio, ¿verdad? Del rebaño. O me eishupe, o mombareteishupe, para que sea el futuro rey. Ya lo ha ungido a través de Samuel. Pero Saúl no llega. Este también es otro detalle, ¿verdad? Porque esta mañana, nosotros tenemos el capítulo 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 capítulos vamos a hacer. En este de Saúl, en ningún momento se le presenta como a un Saúl preocupado de su pueblo. Incluso se acuerdan las hazañas de su hijo mismo Jonatán, que parece que Jonatán sí tiene una visión mucho más amplia. Hay pasajes lindísimos en que él mismo dice que hace una hazaña en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Él por su cuenta, oye, Shaina, que su papá no está cumpliendo. Él, si es que sería, estamos en 14 todavía. En el 17, Golías 18, es que también Jonatán se va a dar cuenta que aquí hay alguien más que él, ¿verdad? En este caso David. David que había vencido a Golías. Y entonces él, oye, incluso le entrega sus armas, su escudo, su ropa, es decir, como entendiendo en este discernimiento que hay personas que fueron dotadas verdaderamente por el Señor para cumplir una misión tan importante como la que es dirigir y llevar adelante una nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Están José y María, los pastores de Belén, un buey y un burro también. Francisco, heraldo del rey, los ángeles cantan,
canta el ruiseñor con las golondrinas, florecen ilusiones, cantan las maravillas, oro, incienso y mirra, traen del oriente, siguiendo una estrella, los tres sabios reyes, como un lirio blanco, cáliz de azucena, envuelto en pañales, sobre el pesebre, contemplando, adorando al niño Dios, contemplando, adorando al niño al niño al niño rey. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con 1 Samuel, capítulo 23. Estamos haciendo desde el 9 hasta el 13. Al saber que Saúl tramaba su ruina, David ordenó al sacerdote Abiatar presentar el efod. Luego dijo: Señor Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Es verdad que Saúl bajará, como tu servidor ha oído decir. Señor Dios de Israel, dígnate comunicártelo a tu servidor. El Señor respondió: sí, él bajará. David continuó diciendo: y los señores de Keila me entregarán a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Sí, respondió el Señor, ellos te entregarán. David partió con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Keila y anduvieron a la aventura. Y cuando informaron a Saúl que David había escapado de Keila, él desistió de su expedición. Bueno, esta es la narración completa, la última parte del versículo 9 al 13. Y aquí vemos de nuevo cómo David, después de este triunfo que Dios ya le había dicho, puedes bajar contra Keila. Shamoita pende pobre lleva toda la ciudad. Entonces vas a poder ayudarle, le vas a hacer correr. Dice, David fue a Keila con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Y así David salvó a los habitantes de Keila. Pero ahora que él está allí, ahora que él entra en Keila, que él es aceptado justamente por los de Keila, porque Osalbango y Yueguarayev, y él entonces entra y piensan quedarse por la pinta aquí en Keila. Pero Peayón Guajema, que había ido a refugiarse y junto a David, bajó a Keila con el efod en la mano, Abiatar. Pero también Saúl se entera de esto. Cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keila, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos. Esta es la situación, ¿verdad? Y este es el peligro que está corriendo David. Pero ante la situación del peligro, David no puede estar y lleva, y bueno, a Beñandella de Sigimara, Ñandella Pomara, o sea, Iñasca y gente lleva. Sino que él también comienza a pensar, él también comienza a elaborar, a elucubrar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo debo prepararme para afrontar esta situación? Entonces, Saúl, que intenta venir a Keila para atraparle a David con una misión específica, liquidarlo, matarlo, upearla allí y mañandella de Shahina, ¿verdad? Como Saúl va detrás de David, quiere matarlo, quiere hacerlo desaparecer del mapa, destruir la ciudad por causa mía. Entonces, Señor, no por ando más, oye, no digo, a ver, ya tarde, presenta mía de Moibe, y ya en ondepe, con el efod, y se trae aquí el efod y pregunta al Señor: Señor Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Es verdad que Saúl bajará? Cheicuamina Ñandeyara, Eremina Oreña de Yara, Orecroicuasejina, Opesa Manteca, Tutabey, lo tomaba en decisión. Pero tenemos que hacer un discernimiento. Esta es la actitud que nosotros estamos subrayando y estamos viendo con el autor sagrado desde el comienzo. Que David tiene esta actitud de mucho respeto, con la ñandella jerajina, el temor de Dios. Vean, dice el temor de Dios, el respeto hacia Dios, el pensar desde Dios, el reconocer también su propia limitación,
el decir Sheñan de Yaralandene, un día tumo aya pomba eve. Ya pombo ve algo, por andura, hay cuara, jepa, ñande yaramba, evandere sheina, mooto pa guatana. Eso es discernimiento. Discernimiento es entonces utilizar la inteligencia, utilizar la razón, la capacidad que Dios nos ha regalado para mirar lo que está bien y lo que está mal. Pero para eso necesitamos entrar en diálogo con Dios. Ese es el elemento entonces fundamental que aquí, en este pasaje, el autor sagrado nos quiere transmitir. Vemos de las dos actitudes, tanto la actitud de David como la actitud de Saúl. Se dan cuenta que David prácticamente aquí es ya la tercera vez que está acercándose a Dios, haciendo un discernimiento profundo, o por andu venían de Yarabe. Primero, si iba a ir a atacar y a defender a Keila. Segundo, ante la reacción del pueblo que tenía miedo, decía, no, vaya picorero, jota, pero oír que llena Judá, ya podamos contra los filisteos, que es toda una fuerza militar tan grande, lo que billetereño, entonces vuelve a preguntar, ¿verdad? Y el Señor le vuelve a reconfirmar, sí, David, además cuide, te joda tu anillo, vete con todo el pueblo, y tal cual. Así dice David, fue a Keila con sus hombres y ahí ellos vencieron. Y ahora va a ser la tercera vez. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Esta fue la historia que conmocionó al mundo en 1972. Un avión uruguayo rumbo a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes con 5 tripulantes y 40 pasajeros a bordo. En los 72 días que pasaron hasta el rescate, solo sobrevivieron 16 en unas condiciones extremas, no solo meteorológicas, sino de enfermedad, sed y hambre, hasta llegado al punto de tener que alimentarse de la carne humana de los fallecidos para poder resistir. Lo que nosotros pasamos no es un trauma muy grande, es una experiencia muy rica que aprendimos mucho a través del dolor, pero tenemos nada más que gratitud y no tenemos nada de qué arrepentirnos y jamás me desperté con alguna pesadilla o me arrepiento de algo. Si mañana me tocara vivir lo mismo, lo haríamos mucho antes, de repente se salvaba alguien más. A su vuelta, el Papa del momento, Pablo VI, les envió un telegrama en el que, según cuentan los supervivientes, les decía que Dios había puesto al hombre en la tierra para vivir, no para morir, y que, de no haber ingerido la carne de sus compañeros, se podría haber considerado su decisión como un suicidio. Gustavo Cervino fue uno de los que consiguió sobrevivir a aquella tragedia. En 2014 contaba así cómo vivieron en aquella cordillera la presencia de Dios y cómo pedían a diario ayuda a la Virgen María. Creo en Dios. En la montaña, en esas montañas gigantescas, el hombre se empequeñece, es tan pequeño que toda la mente se relativiza y entra en un estado de contemplación que la presencia de Dios es muy grande. El Dios que conocimos en los Andes era un Dios bondadoso, que quería lo mejor para nosotros, le pedíamos fuerza, a la Virgen María le rezábamos toda la noche, para no dormirnos y morirnos congelados, le pedíamos fuerza, le pedíamos paz. Por el 50 aniversario de aquel momento, el Papa Francisco les escribió a los supervivientes una carta. En ella destacó la fortaleza que demostraron y resaltó que nadie se salva solo, que es necesario el apoyo del otro. Una historia de compañerismo y amistad donde la cruz en lo alto de la cordillera
Es la imagen que hace que permanezca vivo el recuerdo de los compañeros que ya no están. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Yaguatá Inañamoñepunuinaco, año 2024, Yarecola Ñandesila, auxiliadora de los cristianos. Yaguatata Ñandendía, Ñandemombareteta, Bella, Jamueisha, Jaupeisha, Yaguatata Beñandeyara, Yerurejaisha Ñande. Hoy estamos leyendo del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 6 y luego del 17 al 19. Capítulo 10 del 1a. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de el benjaminita. El hombre estaba en una muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Y así entonces continúa, queridos amigos, una historia muy interesante. Primero nos ubica el autor sagrado, Ñande Ayeva, Ñande Yara Ave, Oñe Burutamena, Oye Pora, Ñande Apuitepe, Mabe vamos a ir a la Ñande Tendotana. Y nos comienza a poner toda una genealogía, nos comienza a presentar toda una familia. Pero la Iponá, Eipe Opacueteo, ¿verdad? Al describir a este joven que se llama Saúl, a pesar de que en el hebreo Sha'al quiere decir Yepuruká o algo pedido o algo que surge más bien porque nosotros tenemos la iniciativa. Aupeyouta Saúl, prestado, dado, pedido. Entonces, más o menos ya el autor sagrado nos va a ir mostrando que esta figura de Saúl no será así como Dios estaba pidiendo y estaba queriendo que sea el monarca. Vean, hasta donde vean, ella es chata, ¿verdad? Cuando aparece David y así va surgiendo. Pero es interesante ya desde el comienzo cómo el autor sagrado nos va mostrando al personaje. Y aquí justamente le presenta, dice que era un hombre apuesto, no había otro como él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Y una de las características, lastimosamente, que será después negativa sobre Saúl, hace justamente que Oyeroya y Tereía lleva, Maabashe. Entonces, sobresalía luego por encima de todos. Pero el asunto es que después, esa riqueza y esa grandeza que Dios le había dado, en todo caso, para poner al servicio de los demás, ahí. Y bueno, pero la historia continúa, queridos amigos, estamos comenzando, estamos haciendo un ensayo de la monarquía. Estamos hablando, y desde una presentación teológica, estamos describiendo al rey, al futuro rey. Cómo es que Dios llama, por una parte, pero sobre todo también qué clase de rey, qué clase de reinado, qué clase de persona Dios quiere poner al frente de su pueblo. Upeañan de entonces Ñamoiponana, ¿verdad? Nosotros dijimos tantas veces, y yo les invito también después a seguir estudiando, mirando a través de Ñandeyara Ñe. Nosotros en las redes estamos, en YouTube, busquen allí el estudio serio sobre estos capítulos del libro de Samuel. Este es un libro político, este es un libro para los políticos principalmente. Todos los congresistas y todos los que están al frente, intendentes, concejales, cuantoña gobernador, entre los que te apesana, a Peñamindu Umia Yebamba, Eva Peña de Yara Yerueña de la Cristiano Haisha, Yaya Popona Hanma Peña de Rape, para que estemos al servicio, seamos verdaderamente entonces guías y líderes como Dios quiere de nuestro pueblo y de nuestra gente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros este capítulo 23 y hoy de una manera especial los versículos 14 hasta el 19. David estuvo por el desierto en los sitios bien protegidos y se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Sif. Durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por ese entonces él se encontraba en el desierto de Sif, en Jorsa. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en nombre de Dios y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe muy bien. Los dos hicieron un pacto delante del Señor y David se quedó en Jorsa, mientras que Jonatán se fue a su casa. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Aquí dentro de los estudios bíblicos sabemos que el autor sagrado está queriendo también presentar un poco todo el camino de lo que es la monarquía, presentar un poco el cómo se va gestando la figura de David, saliendo de esto que tendría que ser una dinastía, o sea, Jonatán tendría que ser el futuro rey, ¿verdad? El que continúa la obra de su padre, ¿verdad? Entonces, ya desde el principio, el capítulo 18, los primeros versículos en ese encuentro de Jonatán con David, allí mismo ya le había prácticamente entregado, o sea, Jonatán oye Yacuama, ¿de quién es este hombre? ¿Quién es David? Ahí ellos se encuentran por primera vez y se tomaron mucho cariño, o sea, se apreciaron mucho, comenzaron a trabajar juntos, a estar juntos. Dice, apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, desde un principio nos está mostrando que Jonatán es una persona mucho más abierta, una persona que intuye, una persona que sabe. Este es un tipo que verdaderamente tiene que estar aquí al frente. Este es un gran discernimiento. Esta es una actitud maravillosa que nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? No decir nunca más. No, porque él tiene una educación top, él tiene no sé qué cosa, allá a nombrante mayor, ¿verdad? Entonces hasta teatro hicieron de eso, ¿verdad? Le pregunta, o ahí estaba en estos días, ¿verdad? Apareciendo en las pantallas, ¿verdad? De la televisión, ¿verdad? Diciendo de estas cosas que para nosotros realmente son cosas ridículas en boca de personas que están al frente de una comunidad tan grande y que merece respeto, ¿verdad? Y sin embargo tratamos así a nuestra gente, ¿verdad? O sea, esto está demostrando la ignorancia total. O sea, después dice que renunció, ¿verdad? Renunció, pero no tendría que haber sido ese chico el que tendría que renunciar, sino que el que dijo, el papá tendría que haber renunciado. Él no renunció. ¿Qué tiene que ver el otro también, verdad? En fin, o sea, son de estas injusticias tan grandes que nosotros nos damos cuenta, pero ¿quién puede hacerlo? Después se le pregunta de nuevo a los que lo nombran o están forzando, o están buscando a fulano, porque todo esto pues es maquinado. Y entonces te dicen, no, estamos en la democracia, estamos en esto, se le votó, está ahí. O sea, son cosas que nosotros tenemos que ser un poquitito más serios, pero desde nosotros, ¿verdad? Desde la conciencia. La palabra de Dios, en realidad, lo que está buscando es que nosotros seamos conscientes de nuestras acciones, que nosotros volvamos a reflexionar. Y entonces sí, pero tiene que haber una verdadera conversión.
Porque si no hay conversión, ¿por qué mucha gente no quiere escuchar, no quiere leer la palabra de Dios? Porque mete el dedo en la llaga, porque nos está diciendo la verdad. Y cuando la verdad llega a nosotros, la verdad pica ya de hoy en día, la verdad pica. Y eso nos duele. Y si no estamos preparados para un verdadero cambio y para una verdadera conversión, entonces eso no va a cambiar, va a seguir igual. Y al contrario, nos ponemos y reaccionamos. Es como que le estás hiriendo al león. Muchas de estas cosas son dardos que vos le estás dando a un león. Porque como les dije hace rato, es como que vos le estás dando una navaja a un mono, ¿entienden? ¿Qué se te puede hacer? Imagínense. Entonces, queridos amigos, es un tiempo maravilloso, ¿verdad? Lo que nos da aquí de reflexión la palabra de Dios. Desde situaciones tan concretas que nosotros tenemos que mirar y luego procurar aplicarlo también a nuestras actitudes, a nuestra realidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como San Hilario de Poitiers se abstuvo de participar en los dos concilios que presididos por los obispos arrianos Saturnino de Arles, metropolitano de las Galias, y Magencio de Milán, condenaron y expulsaron de su diócesis al obispo de Alejandría, San Atanasio, que era el baluarte de la iglesia contra ellos en Oriente. El emperador Constantino, instigado por sus correligionarios herejes, apuntó su odio hacia él y lo apartó de su sede episcopal. Sin dejarse intimidar, San Hilario realizó un sínodo con los obispos que aún eran fieles a la iglesia y tras varios días de deliberaciones, esa asamblea proclamó la inocencia de San Atanasio, excomulgó a los prelados rebeldes, le exigió al emperador que restituyera en sus cargos a los mitrados católicos que por defender su fe habían sido destituidos y lo conminó a no intervenir en los asuntos eclesiásticos. Entonces, el indeciso Constancio autorizó su regreso al obispado de Poitiers, mas los sacerdotes arrianos, preocupados por el cariz que tomaba la situación, redoblaron sus intrigas arguyendo que San Hilario era mayor peligro para el imperio que para ellos y lograron que el pusilánime monarca lo desterrara a Frigia en el Asia Menor. San Hilario, nacido en Poitiers, Francia, en el 310, pertenecía a una familia aristocrática de su ciudad natal y fue educado por los mejores preceptores de la comarca que le enseñaron gramática, literatura griega, retórica, oratoria, pero especialmente filosofía, materia que lo indujo a replantearse su concepción de la vida, el sentido de la suya, y ello lo llevó a cuestionar los caprichos o esa caprichosa justicia de los dioses paganos. Buscando respuestas, se sumergió en las Sagradas Escrituras en las que, según el Papa Benedicto XVI, llegó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado muerto para darnos vida eterna. Y el descubrimiento de esa verdad inmutable lo condujo a la conversión en el 345. A partir de ese momento, se dedicó a adquirir una sólida formación teológica, renunció a su fortuna de la que solo dejó una porción suficiente para la manutención de su esposa y de Apra, su hija, que habían sido bautizadas con él y compartían sus ideales de servicio a los pobres, su piedad, su constante oración y el ayuno. Su ejemplo impactó tanto a la comunidad cristiana que cuando quedó vacante la sede episcopal, fue aclamado por el nuevo obispo o como el nuevo obispo de Poitiers. Y aunque declinó en principio la elección, el pueblo lo obligó a aceptar, entonces asumió ese encargo humildemente,
pero con la firmeza y liderazgo que las circunstancias requerían para combatir el arrianismo que, legitimado por Constancio, estaba socavando los cimientos de la Iglesia, y lo hizo con tal sabiduría, firmeza y elocuencia que el emperador, intimidado por la fuerte reprimenda que San Hilario le hizo por su intromisión en los asuntos de la Iglesia y por su negativa a firmar la condena contra San Atanasio, lo desterró a Frigia, región del Asia Menor, en la que durante 5 años San Hilario siguió rigiendo su destino de su diócesis de Poitiers a través de cartas apostólicas. Continuó su defensa de la Iglesia con vigor y consistentes argumentos que los arrianos no podían refutar, y con mayor razón después de escribir y publicar durante ese exilio su obra cumbre de 12 tomos llamada Sobre la Trinidad, que causó la desbandada de buena parte del clero arriano de Oriente hacia el seno de la Madre Iglesia, y por eso los preocupados líderes de esa herejía le pidieron a Constancio que lo devolviera a Occidente, y el emperador no tuvo más remedio que reintegrarlo al obispado de Poitiers. A su regreso en el año 360, dado su prestigio, San Hilario fue recibido en Poitiers como el líder providencial que en ese momento necesitaba la Iglesia de Occidente para mantener a raya a los arrianos, lo cual consiguió mediante varios sínodos en los que restauró la doctrina del Concilio de Nicea. Recuperó a buena parte del clero que se había inclinado hacia esa herejía. Logró la excomunión de Saturnino, el obispo arriano, que era su más fuerte oponente, y tuvo arrestos para enfrentarse a Auxencio, el férreo prelado filo-arriano que estaba atrincherado en la arquidiócesis de Milán, quien, temiendo su destitución, obtuvo del emperador Constancio la expulsión de San Hilario, que retornó a su sede y, sin bajar la guardia, prosiguió levantando la voz y esgrimiendo su acerada pluma, con la que completó su obra, en la que se destacan, entre otros, Contra Constancio, un libro en el que acusa abiertamente al emperador de ser el anticristo, el comentario a San Mateo, que es un análisis exegético de este evangelio, un tratado sobre los misterios, que estudia las principales figuras del Antiguo Testamento, un tratado sobre los salmos, que se ocupa de explicarlos como anuncios evangélicos de la llegada del Mesías, compuso varios himnos que introdujo en la liturgia, y por eso es considerado el pionero de esta forma de alabanza de la Iglesia Católica. Embebido en esta ingente labor, lo sorprendió la muerte en el año 367. Por la magnitud y trascendencia de su obra, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1851. Por eso hoy, 13 de enero, pidámosle a San Hilario que, así como él lo pregonaba, nosotros también seamos capaces de predicar la verdad, aunque tengamos que permanecer en el desierto, como lo afirmaba él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la
la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre, mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel.
Estamos en el capítulo 23 y hoy subrayamos los versículos 14 al 18. En el versículo 14 decíamos que David anduvo por el desierto, en los sitios bien protegidos, y se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Sif. Durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Es el libro de Samuel. No nos olvidemos que este libro de Samuel, que nosotros le llamamos libros históricos, en estos libros, una de las teologías esenciales que se subraya es que Dios es el que dirige nuestra historia. Lo que el autor sagrado en su pedagogía y en su enseñanza nos quiere transmitir y nos quiere dejar es entender que el que dirige nuestra historia, el que dirige nuestro mundo, el que dirige los acontecimientos de nuestra vida es Dios. Esa es la característica teológica fundamental y esencial de los libros históricos. Entonces, la de comunidad es porque Dios permite, Dios hace que suceda algo. Siempre dentro de nuestra libertad, evidentemente, porque Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra conciencia, las decisiones que nosotros iremos tomando. Pero dentro de este camino, el que está proponiendo siempre el camino hacia dónde vamos a ir, entonces es Dios. Esa es la teología esencial de los libros históricos. Y aquí entonces, si decimos que David anduvo por el desierto en los sitios bien protegidos y se estableció en las zonas montañosas, en el desierto de Sif, durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. ¿Viste? ¿Se dan cuenta cómo termina luego este versículo diciendo, pero Dios no lo puso en sus manos? Primero nos cuenta la decisión que toma David de dirigir a él de dirigir a su pueblo, 600 hombres que salen con él. Claro que 600 hombres de lejos se puede visualizar, se puede conocer, se puede saber. Saúl, que tenía por ahí entonces toda la fuerza de su monarquía y que ponía todos los bienes del Estado a su conveniencia, para que entonces él pueda utilizar y hacer, y en este caso perseguir a Saúl. Entonces dice, David anduvo por el desierto. Primera cosa, es un David que toma también conciencia de la realidad que está viviendo. Entonces él va buscando, ahora no me voy a poner como un objetivo tan sencillo que pueda ser atacado o tomado, ¿verdad?, por Saúl. Entonces David anduvo por el desierto, en los sitios bien protegidos, se estableció en la zona montañosa. Entonces David que va a la zona montañosa, en el desierto de Sif. Es también otro elemento importante, la montaña. Desde la montaña se puede divisar y entonces es más difícil escalar, buscar, pelear. Entonces el que viene, normalmente las guerras se realizaban, ¿verdad?, en las planicies, en los valles. Entonces casi todas las guerras que encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento suceden un poco así. Y dice, durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Esto de que David, dice, anduvo durante ese tiempo escondido, buscando todas estas zonas montañosas y protegidas, eso también el Señor pone en nuestras manos, ¿verdad? Esto nos está enseñando y nos está diciendo, mira, yo te doy la posibilidad de cañara, de disparar, ni que ritmo a que yo voy a hacer todo por vos. Eso también es importante que tengamos en cuenta. Sino que yo te estoy mostrando, te estoy diciendo, estoy procurando en todo caso, ¿verdad?, que ustedes busquen lo suyo, hagan lo suyo, hagan un camino lindo y positivo. ¿Para qué? Y para que
al final de cuentas, ¿verdad? Ustedes en este camino que van haciendo se encuentren en esta posibilidad de defenderse contra actitudes tan negativas, en este caso la actitud de Saúl. Pero yo te doy la posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad en realidad que el Señor nos da para que nosotros podamos defendernos? Y primero justamente, aquí está. Ese es el primer elemento de defensa. Es decir, nosotros no podemos ir a entregarnos ante actitudes nefastas y negativas de personas que sabemos bien que no están buscando lo esencial y lo fundamental para la vida de la comunidad. Entonces, y entonces vamos a ser capaces de evitar ir hacia lo negativo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.